Bueno, hola a todos. Todas estas imágenes que hemos visto en esta comunicación publicitaria la hemos venido recibiendo a lo largo de los últimos años y tienen como eje principal la tecnología de fibra óptica. En cierta forma, digamos que todos nos vemos un poco empujados a contratar servicios que tengan que ver con esta tecnología y también desde el punto de vista de un usuario de telecomunicaciones y también como cableoperador o gestor de una red de telecomunicaciones, podemos sentir la inquietud o empujar a nuestra inquietud ante desplegar fibra, ¿no? Bueno, independientemente de esto, la tecnología de fibra óptica es una tecnología que se ha venido imponiendo a lo largo del mundo en los últimos años y esto es así principalmente por dos motivos. El primero es por la tremenda capacidad que tiene de transferir información y además lo hace de la forma más rápida posible, que es a la velocidad de la luz. Y en segundo lugar, por ser una tecnología realmente duradera. Si se hacen bien los deberes y se instala correctamente, carece de mantenimiento. Bueno, pues la suma de estos dos factores nos lleva a pensar que si bien hoy en día hay muchas aplicaciones que se utilizan en redes de fibra, en el futuro aparecerán muchas más, algunas ni siquiera las conocemos hoy en día ni imaginamos, que correrán sobre redes de fibra ya existentes. Bueno, soy Santiago Vela, no me he presentado, responsable de marketing de Keyfiber. Somos una empresa valenciana, estamos en Valencia, tenemos una larga trayectoria en redes de fibra, creando y desplegando de más de 14 años, principalmente en el mercado europeo y desde hace 3 años también a nivel nacional. Bueno, pues esos dos factores tan estupendos de una red de fibra que lo hacen ser redes altamente rentables, que son la velocidad por su capacidad y la durabilidad, solo se sustentan si se tienden a una serie de principios técnicos que soportan esta tecnología. Bueno, pues a lo largo de los próximos minutos intentaré ir desgranando, señalando aquellos factores sobre los que se basa esta tecnología. Si echamos un vistazo desde un punto de vista general a una red de fibra, podemos encontrar dos grandes grupos de componentes, los activos y los pasivos. Supongo que a lo largo de estos 2 días han venido por aquí muchas personas que han hablado desde software, hardware, bueno, de todo lo que tiene que ver con activos y supongo que casi ninguno de los pasivos. Bueno, todos entendéis seguramente mejor que yo cómo funciona un activo y una OLT o una ONT y voy a explicar un poco más qué es lo que significan los pasivos en cuanto a fibra óptica. Bueno, pues como puede ilustrar esa fotografía que es bastante real, el pasivo significa que simplemente es una canalización por donde pasa una frecuencia de luz. Y eso tiene una serie de necesidades, pero también nos ofrece unas posibilidades fantásticas. Y es eso que os digo, si proyectamos bien e instalamos bien, carecerá de mantenimiento futuro. Si atendemos a una red de fibra y buscamos la analogía con un árbol, que me gusta bastante, situando abajo a la OLT o a la cabecera y al final de cada una de las ramas a los abonados que podríamos tener, lo primero que tenemos que tener en cuenta como aspecto técnico es la atenuación que se genera, esa pérdida de información en todo el recorrido hasta llegar al abonado. Bueno, pues hay que atender a dos atenuaciones diferentes. La primera se llama pérdida de inserción, que está situada a la izquierda, se muestra con una flecha ascendente y la de pérdida de retorno con una descendente. No es exactamente así, pero bueno, es para explicarlo de una manera sencilla. La pérdida de inserción es en aquellas ramificaciones, intersecciones de fibras, fusiones, conectores, digamos que en cada ramificación se pierde un poquito de información. También se pierde por longitud, por tramo, pero en fibra óptica hoy en día los cables prácticamente no atenúan nada y no pierden nada de información, solamente en las intersecciones. Si como cableoperador supero un rango determinado, un límite determinado de presupuesto óptico, lo que ocurre es que la ONT deja de trabajar correctamente, no sincroniza con la cabecera y pierdo ese abonado, pierde el servicio. Es algo que todo cableoperador está muy pendiente en cuanto a divisores y conectividad de no sobrepasar ese límite. Pero
como cableoperadores, el valor más importante de todos es el de la pérdida de retorno y es el gran desconocido, por decirlo de alguna forma. Los grandes cableoperadores como Telefónica, u Orange, u Ono, o cualquier otro, es el valor al que más atención prestan. ¿Por qué? Bueno, pues es igual que se ocurre una pérdida de inserción o una pérdida de información en cada transición de una fibra a otra, lo mismo pasa con el retorno. Por una propiedad física de la luz, cuando ésta encuentra el más mínimo obstáculo en su camino, hay una parte que viene de vuelta hacia la cabecera. Eso se llama el retorno. La diferencia es que si yo supero mi presupuesto óptico, que es la pérdida de inserción, pierdo un abonado determinadamente, un abonado determinado. Pero si pierdo o excedo mi límite en cuanto a pérdida de retorno, se me cae el sistema completamente y pierdo la red. ¿Cómo solvento esa incidencia? Pues en primer lugar, comprando normalmente unos activos nuevos, porque algo que hay que evitar siempre es que un pasivo termine afectando al rendimiento de un activo, y en este caso ocurriría, y además tendría que sustituir todos aquellos dispositivos que están desplegados por toda la red que han provocado que ese retorno sea demasiado alto. Con lo cual la avería es una faena bastante importante. En este ejemplo gráfico, utilizando una máquina que se llama OTDR o reflectómetro, podemos ver, digamos que nos audita una línea en servicio. En este caso el ejemplo está hecho con 3 conectores de campo, una fusión en medio y otros conectores más adelante. Bueno, si no se dan los pasos correctos, podemos tener más pérdida de información de la deseada. Si lo vemos en la gráfica de abajo, bueno, pues según va bajando la línea verde, vemos pequeños escalones que representan a cada uno de los conectores y a los empalmes. Cada pasito, cada escalón hacia abajo es pérdida de información, es la pérdida de inserción, ¿vale? Pero cada línea ascendente, esa línea vertical que sale hacia arriba, es la pérdida de retorno. Son valores que normalmente van relacionados el uno con el otro, pero no siempre es así. Aquí podemos ver que el primer y segundo conector tiene una pérdida de retorno muy mala y el tercero, la fusión, que es lo que está en medio, prácticamente no retorna nada si está bien hecha, con una buena fusionadora de núcleo, no representa ningún problema. Pero en el caso de el primer y segundo y los 2 últimos conectores habría que sustituirlos lo antes posible, porque nos van a provocar bastantes fallos en el sistema. Bueno, igual que he utilizado esa OTDR, pues bueno, para trabajar con fibra óptica es necesaria una gran precisión. Esa precisión solamente se consigue utilizando un equipamiento, que hay 2 grupos, medición e inspección, y utilizándolos tanto en la fabricación como en la certificación de que los productos están listos para ser instalados, así como en la instalación del técnico. Es la única forma de asegurarme de que lo estoy haciendo correctamente para evitar ese mantenimiento futuro. Las pérdidas de información o la pérdida de eficiencia en una red viene representada, podría decir que en un 99,9% por la conectividad mezclada con el cable. ¿Vale? Ese 0,1% es de otras cosas diferentes. El cable sería un 1% y lo voy a pasar un poco por encima, pero sí me gustaría señalar en ese dibujo que se ve a la derecha, se muestra la fibra de 125 micras, que es el último cilindro de vidrio sin protección plástica, y en el centro podemos ver un conducto, es otro cilindro dentro de ese, que es por donde viaja realmente la información. Bueno, pues ese conducto tiene 9 micras de diámetro, que es aproximadamente 100 veces más fino que un pelo humano, y tiene una capacidad increíble de transferir información. Por eso es tan eficiente una red de fibra. Pero cuando se fabrica el cable, que es un proceso que va de lo gaseoso a lo sólido, siempre se generan pequeñas imperfecciones, que se llaman pérdidas de Rayleigh. Dependiendo de cómo sea el núcleo, de lo bien fabricado que es el núcleo, tendrá más imperfecciones o menos. Y como podéis ver, esa línea roja, que es como viaja la luz, en cuanto encuentra el más mínimo obstáculo, o bien hace que la luz se disipe o que vuelva hacia atrás en forma de retorno. Bueno, pues ahí, igual que pasa con otros componentes, es realmente difícil conseguir un núcleo que funcione muy bien, que sea de buena calidad. De hecho, me atrevería a decir que hay 5 fabricantes de núcleo a nivel mundial, y solamente 5, ¿eh?
De esos 5, por ejemplo, nosotros, Keyfiber, como empresa, solamente utilizamos núcleos en todos nuestros conectores y cables. Corning, que es una gran marca mundial, quien inventó la fibra, por cierto, y para nosotros es el mejor núcleo. Hay otros también con buena calidad. Y compramos los núcleos que están certificados por ellos como que tienen un estándar de calidad determinado. También puedo decir que, igual que Corning y el resto de fabricantes, todos esos núcleos que no pasan un estándar de calidad determinado no se destruyen, sino que se revenden a grandes fabricantes, normalmente asiáticos, que los utilizan para sus redes, splitter, conectores, etcétera, etcétera, etcétera. Otro valor importante cuando hablamos del núcleo es lo que se llama concentricidad. En esos 2 dibujos que se ven abajo, mirado con un microscopio, hay una cruz que marca el centro exacto por donde debería ir el núcleo. El de la derecha está perfectamente concéntrico, pero el de la izquierda no. ¿Eso qué ocurre? Interferencias y pérdida de información y sobre todo pérdida de retorno, porque si no está en el centro en ese punto, probablemente no lo esté en el otro, va fluctuando esa concentricidad. Y además, cuando yo voy a fusionar, a empalmar o a poner un conector, esa falta de concentricidad cuando lo enfrento con otro núcleo diferente, pues si no está totalmente ajustado perderé información. Y para terminar con el cable y dar una pequeña explicación técnica, bueno, ahí en ese dibujo se muestra qué es lo que significa curvar un cable de fibra, que realmente es donde más complicado lo tiene la fibra. Bueno, pues comparando todos los núcleos de fibra tienen un índice de refracción determinado y ese índice de refracción se le pone una matrícula internacional, que es lo que nos marca en todos los cables, si es una fibra G652D o G657A1 o A2 o B3, la que sea, pues eso nos marca el índice de refracción. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuanto mejor hecho esté el núcleo, más se puede curvar la fibra. El índice de refracción, para que se entienda fácilmente, es, bueno, si voy paseando por la calle y hay un escaparate de una tienda, si voy caminando puedo ver en el escaparate cómo se refleja el exterior de la tienda, pero si continúo dando unos pasos más, en vez de ver el reflejo de lo fuera de la tienda, veo el contenido de la tienda, lo que hay al otro lado, porque he superado el índice de refracción de ese cristal. Pues eso pasa lo mismo con la luz que viaja dentro del núcleo. Cuando curvamos una fibra, obligamos a la luz a que rebote de forma más perpendicular con respecto al núcleo. Y si lo curvo demasiado, esa fibra se escapa hacia afuera del núcleo. Por eso cuando se curva un píxel con una fuente de luz, podemos ver cómo se ilumina esa curvatura, porque se está escapando de la luz. Si un cable está bien fabricado, como este ejemplo de la foto de ahí abajo, por mucho que curve la fibra, o permite curvar muchísimo, podemos hacer nudos sin generar atenuaciones ni partir la fibra. En cuanto a la conectividad, bueno, es ese prácticamente 99% de la atenuación o pérdida de información viene provocado por la conectividad. Y cuando digo conectividad me refiero a conectores de laboratorio, incluyendo los conectores de un splitter o divisor, conectores de campo, fusiones, bien sean de núcleo o de revestimiento, y adaptadores o enfrentadores. Esos 4 dispositivos se llevan el 99% de la atenuación. ¿Dónde se genera esa atenuación en las instalaciones? Bueno, pues esa gráfica que está sacada del FTTH Council Europeo, con el cual colaboramos desde hace más de 10 años, nos dice que los 2 principales factores de incidencia es o una falta de higiene, falta de protocolo de limpieza al trabajar, o bien un mal funcionamiento del conector por la superficie de su punta. Vamos a hablar un poco de cada uno de los 2. Cuando hablamos de suciedad, bueno, ya os he dicho anteriormente que el núcleo tiene 9 micras de diámetro, entonces cualquier pequeña mota de polvo, grasa, suciedad, bueno, eso nos va a generar atenuaciones seguras. Y como es suciedad y hay vibraciones y cambios de temperatura, además es una incidencia que es evitable, muy barata de arreglar, pero muy difícil de encontrar. Entonces, con un buen protocolo se evitan estos problemas. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo la luz viaja de un conector a otro sin apenas pérdida porque están limpias las 2 superficies. En el momento que estén sucias, tenemos una pérdida, digamos la intensidad de la flecha amarilla disminuye y además hay una flecha naranja que viene de vuelta hacia la cabecera.
En el dibujo de abajo a la derecha se puede ver un ejemplo de microscopio con tamaños en micras de las diferentes motas de polvo o suciedad. Esa suciedad que se puede ver en ese dibujo es simplemente que nos roce la ropa, por ejemplo. Tendríamos una imagen parecida a esa. Y una atenuación fluctuante, a veces muy alta y otras veces más baja. Si nos vamos a la OTDR, a una refractometría para ver cómo afecta esto realmente en la red, podemos ver que la foto del conector número 1, que está perfectamente limpio, tiene una pérdida de retorno superior a 67, que está muy bien, un valor excelente. Una pérdida de inserción de 0,25, bueno, normal, podría ser mejor. Pero en el de abajo vemos dos valores realmente nefastos, menos 32 y 4,87. Ese conector hay que sustituirlo lo antes posible, si no, nos puede tirar abajo la red y seguro que ese abonado no tiene un buen servicio, seguro. Y se representa en la OTDR, como veis ahí, el primer y segundo conector, valores buenos, esa es la gráfica que tienen, y en el último, fijaos cómo se desploma completamente la señal y además tiene ese pico vertical muy alto de esa pérdida de retorno. Bueno, esta es una línea general un poco de lo que vamos a ver y el siguiente punto más importante es el de la incidencia en los conectores. Para eso creo que merece la pena explicar ligeramente qué diferencia hay entre los conectores UPC y APC, los verdes y los azules, para que nos entendamos. Bueno, pues para que se pueda entender bien la importancia que tiene la pérdida de retorno en fibra óptica, la elección del conector verde se hace solamente por ese motivo. Y podéis ver en el pulido UPC, los valores deben ser superiores o iguales a menos 50 dB. En un APC deberían ser superiores o iguales a menos 60. Digo deberían ser porque hay muchos conectores en el mercado verdes que no llegan a esa cifra ni por asomo y se dan como buenos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, como os he dicho antes, la luz tiene una propiedad física que cuando encuentra un obstáculo es el efecto espejo, se vuelve para atrás. Cuando enfrentamos dos conectores azules, el corte de un ángulo del conector azul es perfectamente vertical, ¿vale? Es perfectamente plano. En cambio, el del APC tiene una inclinación de 8 grados. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, en los conectores azules, cuando la luz va viajando por el interior, si es un buen conector, hay muy poca pérdida de inserción y la luz viaja, sigue continua la información. Pero ese pequeño obstáculo hace que una parte de la señal venga de vuelta hacia la cabecera. En los conectores verdes, el funcionamiento es igual. La luz viaja de un conector a otro, pero ese ángulo de 8 grados de inclinación de la punta hace que esa señal que viene de vuelta, por esos 8 grados de inclinación, hace que la luz, el 80% de esta, fugue hacia afuera del núcleo, de forma que no viene de vuelta hacia la cabecera. Solo por ese motivo se utilizan conectores verdes para el FTTH. Este es un dibujo de ese enfrentamiento entre dos conectores dentro de un adaptador o enfrentador, que es donde físicamente entran en contacto dos conectores. Bueno, esas fotos anteriores del azul y del verde ocurren ahí dentro. El enfrentador es un producto que es, me atrevería a decir, el más simple, el más barato dentro de una red y seguramente el que más problemas da. Es una cosa que se suele descuidar, pero un enfrentador tiene que ser perfectamente simétrico para que un conector no empuje en exceso al que tiene enfrente. Tiene que tener un tubo cerámico, un cilindro cerámico que alinee perfectamente los ferrules o puntas de los conectores que están hechas del mismo material además. Cuanto más holgura haya en esa canalización, menos rendimiento tendrá ese enfrentador. Y además, el enfrentador tiene una abertura transversal que debe estar colocada siempre en el mismo sitio. Por mucho que yo pinche y despinche un conector, esa abertura no se debería de mover. Si se mueve, hace que fluctúe la atenuación por el número de veces que yo pinche. Unas veces me dará 0,1 y otras veces me dará 0,4. Simplemente por esa abertura. Con que se mueva ligeramente, una micra ya me va a provocar atenuación. Y lo más importante de todo cuando hablamos de conectores es, bueno, esa punta o ferrul. Hay un aparato que se llama interferometría, interferómetro, y estos son ejemplos de una interferometría
Es un aparato estupendo que se inventó a finales del siglo XIX para medir la velocidad de la luz y que hoy en día se utiliza para muchas cosas, entre otras cosas, para saber si la punta de un conector es de buena calidad o mala. Y nos da 3 valores muy importantes que definen la calidad del conector. En primer lugar, el grado de concentricidad de la fibra. Me va a decir si está exactamente en el centro o tiene alguna desviación. Porque cuando yo enfrente ese conector con otro, si hay uno de ellos que es muy concéntrico, obviamente habrá un desfase entre núcleos y generará pérdidas de inserción y de retorno. En segundo lugar, me va a decir el grado de inclinación que tiene el conector APC en este caso. Si os acordáis, os he dicho que son 8 grados de inclinación. Los conectores que utiliza Keyfiber tienen una variable o permitimos o consideramos buenos 0,2 grados de variación, es decir, desde 7,8 hasta 8,2 es aceptable. Puedo decir que el 80% de los conectores que hay en el mercado, sin hablar de las grandes compañías que sí siguen ese mismo protocolo de calidad, las variables van desde el 7,1 hasta el 8,9. Y es fácilmente imaginable saber qué ocurriría si enfrento un conector que tiene 7,2 con otro que tiene 8,5. Ahí queda un hueco y un espacio que es imposible que eso funcione correctamente. Y por último, es el pulido de la superficie. Ten en cuenta que es una superficie cerámica. O lo lógico o lo idóneo es utilizar 8 etapas de pulido, como utiliza Corning, o Taicom, o 3M, o Keyfiber, para garantizar que la superficie está perfectamente pulida y no tiene irregularidades. Yo me canso de ver en el microscopio conectores que tienen defectos, que tienen rasgaduras, que el grano del pulido no es del todo bueno y eso genera problemas, sobre todo con el paso del tiempo. Bueno, pues igual que comentaba antes lo del cable, el ferrul, en cuanto a los núcleos del cable, el ferrul supone alrededor del 60% del precio de un conector. Keyfiber compra los ferrules garantizados al 100% cada uno de ellos a un fabricante japonés. Y tengo que decir que este fabricante japonés desecha en torno al 60 y el 70% de los ferrules que fabrica porque no pasan el corte de calidad. E igual que pasa con los núcleos, en vez de destruirlos, se venden de saldo a otros fabricantes. Como la fibra necesita de mucha precisión, hay un precio, dependiendo de cuál sea el producto, hay un precio a partir del cual hacia abajo es imposible que ese producto funcione correctamente, simplemente por la materia prima y los recursos que se necesitan para ser fabricado. ¿Vale? Bueno, la última parte que queda de conectividad, para ver así un poco por encima, son las fusiones. Las fusiones, bueno, hay o empalmes entre dos fibras, hay 3 tipos. Fusión por núcleo, fusión por revestimiento y un empalme mecánico, en este caso el de Keyquick, que conozco perfectamente, que es la patente nuestra de Keyfiber y que fabricamos nosotros mismos. Bueno, pues la fusión por núcleo lo explico un poco más con detalle. Fusionadoras de núcleo, les puedo decir que habrá 3 o 4 en el mercado y solamente 3 o 4. Hay muchas que se venden como si fuesen de núcleo, pero realmente no lo son. Para que sean de núcleo, tienen que inyectar una fuente de luz láser dentro del núcleo, lo curvan para generar una atenuación y certificar dónde está exactamente ese núcleo y una vez hecho eso, se suelda. Las fusiones que hace una fusionadora de núcleo son debes estimados, porque siempre son estimados, lo que te dice una fusionadora, son reales. ¿Vale? En el caso de la fusión por revestimiento, no, porque lo que está haciendo es alinear ese revestimiento de 125 micras. Si hay errores de concentricidad o imperfecciones en la fibra, no los interpreta, lo fusiona y te dice que está bien y puede que esté bien o puede que no, puede que tenga atenuaciones. Y en el último punto, el empalme Keyquick, si no lo han visto en la sala de exposición, pues bueno, tiene el cuerpo transparente y por propiedad de la luz, si no vemos luz dentro del dispositivo, que es el ejemplo que hay ahí abajo dibujado, la conexión es perfecta y es imposible que haya falsos positivos o falsos negativos. Si no hay luz dentro del dispositivo, hay una atenuación máxima que nunca se supera, que está garantizada, y si hay luz dentro del dispositivo, está mal. Es así de certero. También los podemos comparar en cuanto al tipo de conexión. Cuando es una fusión por núcleo,
Bueno, pues la fusión está garantizada porque rechaza imperfecciones. La verdad es que está muy bien porque una fusionadora de núcleo, si detecta o tiene la sospecha, por decirlo de alguna forma, de que la fibra no es del todo buena y la fusión no va a quedar bien, rechaza la fusión. Te dice que no lo hace, que busques otro cable o que vuelvas a cortar o el motivo que crea conveniente, pero rechaza esa fusión. De forma que si lo hace, esa fusión estará bien. Y si no lo hace, tendrás que buscarte la vida y preocuparte de saber por qué no ha querido hacer esa fusión. En el revestimiento no está garantizada, por eso mismo, si hay un error de concentricidad, como pasa en la imagen de abajo, te da por buena la fusión, pero puede tener 2 dB y medio. Solamente puedes comprobar con un medidor. Y en el empalme mecánico KeyQuick es un poco igual que la fusión de núcleo. Está garantizada porque la luz viaja a través del núcleo. Si yo veo luz en el dispositivo es que hay un error en el núcleo, en la unión de los dos núcleos, y me va a decir que el empalme es malo. Si no veo luz, me va a decir que el empalme es bueno y es totalmente certero. No hay posibilidad de error. Y bueno, nos faltaría hablar un poco del coste. Una fusionadora de núcleo, así a grandes rasgos, está entre 7.000 y 5.500 euros aproximadamente. Una fusionadora por revestimiento entre 4 o 2.500 euros aproximadamente. Y un kit mecánico es muchísimo más barato, entre 9 y 7 veces menos que una fusionadora de núcleo y entre 4 y 5 veces menos que una fusionadora de revestimiento. Una vez visto un poco técnicamente qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hagamos una selección de material para trabajar en fibra óptica, siempre teniendo en mente el rendimiento que le vamos a dar y siempre teniendo en mente que si lo hago bien no voy a tener ningún mantenimiento en la red de fibra, que eso es muy importante, vamos a echar un vistazo a ver qué ha pasado en el mercado en los últimos años. Pues bueno, tomando como algo representativo el mercado americano, es una gráfica sacada del FTTH Council de Estados Unidos, es representativo por millones de habitantes. Bueno, vemos los contactados comercialmente, las migraciones y las altas nuevas, como es una curva que crece y crece año tras año de forma exponencial. En la siguiente gráfica se puede ver el consumo en millones de dólares del procedimiento mecánico en contraprestación con la fusión, cómo ha ido creciendo en todo el mundo en los últimos años de forma exponencial también. Y bueno, quiero explicar un poco por qué ocurre esto. Bueno, hablando de KeyQuick, lo primero es que si hablamos de un procedimiento mecánico, este tiene que ser realmente eficiente, tiene que funcionar muy bien. En el caso de KeyQuick, el rendimiento, bueno, aunque parezca increíble, un procedimiento mecánico que haces con las manos y sin una herramienta especial consigue la misma atenuación que una fusionadora de núcleo que cuesta 7.000 euros. Quien no lo haya probado, le invito a que nos llame, o ya es un poco tarde para ir al stand, pero bueno, puede hacer una conexión por él mismo y después medirla. Creo que es la mejor forma de convencerse de esto. La durabilidad, bueno, tiene que ser igual que la de una fusión. Tiene que durar toda la vida de una red de fibra, que es como mínimo 20 años. Nuestros productos están homologados en cableoperadores aquí en España grandes a nivel nacional Orange, fuera de España, bueno, en condiciones de temperaturas muy bajas en Rusia, Escandinavia, en Inglaterra, con condiciones de humedad muy altas como en Canadá, temperaturas altas en Turquía o en España, por ejemplo, funcionando correctamente desde hace ya bastantes años. Tengo que decir que estos operadores grandes disponen de laboratorios estupendos donde envejecen aceleradamente estos dispositivos para garantizar que con el paso del tiempo van a seguir funcionando bien. Y, por último, la facilidad de instalación, porque cuando hablamos de facilidad de instalación significa que la seguridad de la instalación queda certificada, por decirlo de alguna forma. Si soy capaz de instalar con el menor equipamiento posible y de la forma más fácil posible, se lo estoy poniendo muy fácil al técnico para que haga un trabajo bueno, correcto y sobre todo que esté seguro de que el trabajo lo ha dejado bien y no va a tener que volver nunca jamás a él. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, con el cuerpo transparente, que muchos de ustedes sé que lo conocen, no necesitan ninguna herramienta especial para trabajar. Lo puedes hacer sin ninguna experiencia, simplemente siguiendo un manual, una breve explicación, cualquier persona es capaz de hacerlo. Y además, el hecho de que sea transparente, con una fuente de luz láser visible, muy simple, puedo saber si está bien hecho o está mal hecho. Así de simple. Todo esto siempre teniendo muy en cuenta las materias primas que se están utilizando
y utilizando un equipamiento técnico para verificar y comprobar que el estándar de calidad se mantiene y la precisión está intacta desde el principio de que se empieza a fabricar hasta que el técnico lo instala. Y para acabar, bueno, es una comparativa entre dos tipos de despliegue o de última milla que se llama, que son las altas de abonado, utilizando una instalación, un formato de instalación tradicional, que es, bueno, con fusionadora, un técnico con una fusionadora, comparándolo con el procedimiento mecánico, y este es uno de los principales motivos por los que, en general, en todo el mundo se opta por el procedimiento mecánico. En la parte superior y en rojo tenemos un técnico con una fusionadora, con una inversión de 4.000 euros, compra una fusionadora para un cable operador y tarda 2 horas en dar un alta, números redondos, por lo tanto, al final de un mes de trabajo ha generado 80 altas nuevas. Si calculamos a 30 euros por abonado lo que ingresa más o menos, pues son 2.400 euros. El segundo mes, el doble, 160 altas, 4.200 euros y abajo es el sumatorio de lo del primer mes más lo que cobra el segundo también. Abajo es el procedimiento mecánico. Con la misma inversión de 4.000 euros se equipa a 5 técnicos que trabajan, aunque son más rápido el procedimiento mecánico, da igual, para no complicarlo consideramos que es igual. Hace 5 veces más instalaciones, donde había 80, ahora 400, porque son 5. Donde se ingresaba 2.400 son 12.000 y así a lo largo de los meses. ¿Qué ocurre al final? Bueno, pues que a lo largo de los 10 meses el procedimiento tradicional con fusionadora ha generado 800 abonados, un técnico y un ingreso para la empresa de 132.000 euros. ¿Qué ocurre con 5 técnicos? Bueno, pues que le han hecho 5 veces más trabajo. Simplemente han hecho 4.000 abonados y han generado 660.000 euros para la empresa. Pero ahora hay que contemplar los costes, que varían bastante de un procedimiento a otro. Bueno, en la parte inferior, no sé si lo pueden ver todos, pero bueno, digamos que tenemos como coste los 4.000 euros de la fusionadora en el primer modelo. El consumible, muy barato, pigtails a 1 euro. Muy baratos y probablemente no muy buenos o bastante malos, pero bueno, vamos a desechar esa idea. Y el salario del técnico, 20.000 euros por trabajar 10 meses. Si restamos este coste, el beneficio que obtiene son 94.400 euros. Si nos vamos al procedimiento mecánico, tenemos a 5 técnicos que han ingresado 660.000, el coste de inversión el mismo, 4.000 euros. El coste del consumible, 4 veces superior al del procedimiento de fusión. Donde había un pigtail por 1 euro, aquí se ha considerado un conector a 4 euros, 4 veces más, que son 69.800 euros en coste de consumibles. Y luego los salarios, donde antes había 1, ahora hay 5. 20.000 por 5, 100.000 euros en sueldos. Si restamos este gasto, el resultado final es 486.200 euros. Es exactamente o casi exactamente 5 veces más rentable un procedimiento mecánico que uno de fusión para dar altas nuevas. Por eso, en todo el mundo y a mayor tamaño de empresa, más interesante se utiliza el procedimiento mecánico. Y para mí, el valor económico, que por supuesto tiene muchísima importancia, como profesional del marketing me inquieta mucho más otra cosa. La verdad es que hoy en día hay una gran oferta comercial como persona que utiliza un servicio de telecomunicaciones y hay una gran competencia. Es un mercado en ebullición, que todo el mundo va a la carrera con tal de ganar o conseguir el mayor número de abonados posibles. Bueno, pues mi velocidad en el despliegue me va a permitir primero ganar más dinero, como se observa ahí, porque si voy 5 veces más rápido gano 5 veces más dinero, sino que además lo más importante es que le estoy quitando cuota de mercado a mis competidores. Si soy capaz de tener abonados, mis competidores tendrán realmente difícil quitarme a los abonados que ya tengo, que ya he conseguido, que ya tengo, a los cuales les estoy prestando servicio, que para mí es el valor más importante de todo. De hecho, hoy en día en el mercado la verdad es que hay una fuerte pelea, parece una especie de juego de Rigs de cuando era pequeño, donde cada uno va moviendo y va buscando poblaciones donde no haya nadie para conseguir el mayor número de abonados posibles. Bueno, gracias a todos por la atención y a Microtik por la oportunidad de explicarnos. Si hay alguna pregunta. Hola. Hola. Mira, el ejemplo que has puesto ahora de la fusionadora y el empalme mecánico, ¿Sí?
No entiendo muy bien cómo lo has llevado, porque si tú multiplicas por 5 la fusionadora, te da más rendimiento que el empalme mecánico. Porque has estado poniendo un solo técnico con fusionadora y 5 técnicos con empalme mecánico. No entiendo por qué. Sí, es con el mismo dinero de inversión, o equipas a un técnico o equipas a 5 con el procedimiento mecánico. Sí, pero los 5 técnicos tengo que pagarlos también desde el primer mes. O sea, que al final tampoco es el mismo coste de inversión. Sí, el coste de inversión es el mismo. En equipamiento. En equipamiento, pero claro. no el coste sí, efectivo. Mira, en el primer, lo vamos a ver aquí en la tabla, mira. Esto es así, es una tabla desarrollada con bastantes cableoperadores. En un mes, vamos a considerar solamente un mes para no desviarnos mucho. Un técnico ha hecho 80 altas y ha revertido este ingreso, 2.400 euros, con 4.000 euros, que es tu presupuesto. Y a final de mes al técnico le pagas lo que corresponda. 2.000 euros. Y cuesta, me parece que sale a 2.000 euros al mes. Sí. A final de este mes han ingresado 12.000 y tengo que pagar 10.000 euros en gasto. El beneficio es 5 veces más, porque he generado más altas. Pero lo importante es que mes a mes, o sea, el primer mes tiene poca importancia, pero el segundo pagan el primero, se suma a los, en este caso, 400 vale, del segundo. Partes del coste de inversión. Sí, vale. Exactamente. Vale. Digamos, si tienes el dinero que tú tienes que poner previamente para comprar el equipamiento. Y comentabas también el tema del pigtail para la fusionadora. Sí. ¿Y para el empalme mecánico qué lleva? ¿Ya entonces la punta del propio empalme? O... Claro, el conector mecánico. Sí. El conector es terminar la fibra en un conector que abraza el cable directamente. Vale. He considerado, no es tampoco así, pero 4 veces más caro que el pigtail para que se vea que incluso siendo muchísimo más caro, sigue siendo mucho más rentable. Vale. Ahí es cierto que hay una gran diferencia en el consumible. Sí, bueno, claro, tiene que haberla. Sí, está así. Vale. Gracias. Sí. El empalme mecanizado ¿Sí? necesita de un inyector de luz, ¿verdad? Sí. Si estoy trabajando en la calle haciendo un empalme y tengo una fibra de 5 kilómetros para un lado y una fibra de 5 kilómetros para el otro, tengo que coger un coche, poner el inyector, volver a hacer la conexión, ir y recoger el inyector. Se explica fácilmente. En los trabajos de troncales se recomienda, sobre todo por condensación de fusiones, utilizar las fusiones. Para ese trabajo de troncales, lo lógico solamente esto es para casa es para las altas. Se ha hablado solamente de las altas. Además, bueno, por ejemplo, nosotros hacemos muchos despliegues y proyectamos. En una caja de troncales puede ocurrir que haya 150 fusiones o 190 fusiones. El empalme físicamente ocupa exactamente el doble que una fusión. Simplemente por espacio, para alojar el empalme, interesa más utilizar la fusión, ¿vale? Y sobre todo, por lo que tú dices, para saber si está bien o mal, necesito inyectar una fuente de luz. Si un extremo de la fibra lo tengo muy lejos, no merece la pena utilizar el empalme mecánico para eso. O sea, que en la cuenta esa tengo que agregar una fusionadora de núcleo para el troncal. Sí, aquí estamos hablando de lo que es la última milla solamente. Una vez establecido lo que es la planta externa, esto solamente considera la última milla, que es la alta. Entonces, si tuve que hacer la planta externa, tengo una fusionadora y me sobran 4.000 euros. O 7.000 euros, porque ya la tengo, la usé para el troncal. Bueno, si tú vas, aquí el problema, si eliminamos los 4.000 euros del coste de inversión del beneficio final, aquí tendrías 98.000 euros de beneficio y aquí 486.000. No, que lo hago, pongo otro técnico si tengo los 4.000 euros. Vale, pues 4.000 euros llegarías a 150.000 euros y aquí 486.000. Claro. Vale, esa era la duda. La tabla se explica y por qué esta diferencia es por el sumatorio. Digamos que cuanto más rápido es capaz de generar altas, más comienzan a pagar tus clientes antes. Como técnico instalador, lo que no me gustó son los 20.000 euros en 10 meses, que echando número me sale a 800 euros por mes. Bueno, eso es un ejemplo de número redondo. Pero no me ha gustado. Vale. Lo tendré en cuenta. Vale, pues. Vale. Gracias.